Claudio Fantini es periodista y politólogo, es columnista de la revista Noticias, los diarios La Voz del Interior, de Córdoba, El País de Montevideo, y conduce un programa de análisis político en Canal 12 de Córdoba y colabora en programas radiales de Cadena 3 de Córdoba, Sarandí de Montevideo y Radio Universidad del Litoral de Santa Fe. Es profesor y mentor de la carrera Ciencia Política en la Universidad Empresarial Siglo XXI de Córdoba. Es autor de los libros Crónicas de Fin de Siglo, Dioses de la Guerra, La Sombra del Fanatismo, El Componente Monárquico y La Gravedad del Silencio. Claudio. Muchas gracias. Yo voy a tratar de hacer una mirada complementaria a las reflexiones interesantísimas que nos ha planteado Ricardo, a los datos verdaderamente claves, ¿no?, en la descripción del totalitarismo. Voy a tratar de que mi reflexión complemente algo que ya está muy bien planteado en esta mesa por Ricardo. Por lo tanto, voy a proponer una mirada desde otro ángulo de observación de este fenómeno para tratar de comprenderlo o de describirlo desde otros rasgos. Primero ensayaría una definición. Si yo tuviera que definir, o cuando me planteo definir al totalitarismo, para mí una de las formas de definir al totalitarismo es la siguiente. El totalitarismo es la dictadura absoluta. ¿Qué implica decir que el totalitarismo es la dictadura absoluta? Implica sostener que todo totalitarismo es sí y solo sí una dictadura, pero no toda dictadura es sí y solo sí totalitaria. Todo totalitarismo es dictatorial, no toda dictadura es totalitaria. Por eso el totalitarismo es la dictadura absoluta. ¿Y de qué otro modo o qué rasgos podemos ver, parándonos desde otro ángulo de observación que nos permita otras descripciones para poder reconocer a este monstruo? Yo lo definiría o señalaría en él tres rasgos característicos. El totalitarismo es absurdo. Ese es un rasgo del totalitarismo. Es absurdo. Y ya me voy a explicar a qué me refiero. El totalitarismo siempre pone, para usar una palabra ya familiar para los argentinos, el relato, el discurso, la visión, el dogma por sobre la realidad. Si la realidad no encaja en el dogma, mala suerte para la realidad. Lo que vale es el dogma, el discurso, dicho en argentino de este tiempo, el relato. En algún momento habrá que plantearse, esto es un paréntesis, habrá que plantearse por qué se usa una palabra que proviene de la literatura para referirse a algo tan específicamente político, por caso en la Argentina. ¿Por qué recurrimos a una palabra que viene de la literatura? Porque frente a un fenómeno sociopolítico caracterizado por el absurdo, la literatura ha sido más eficaz que la sociología y que la politología para describir. O sea, yo encontré más claramente la definición del totalitarismo en la literatura que en mi ciencia, la politología, y que en la sociología. Y el tercer rasgo, ya un poco con los pies más en la tierra, el totalitarismo es la abolición del individuo. Y la abolición del individuo comienza por la disolución de la intimidad, la pérdida de la intimidad.
a esto lo quiero subrayar porque me voy a dedicar en este speech a describir las mutaciones del totalitarismo. El totalitarismo ya no era lo que fue, salvo alguna reliquia que queda, casi como los huesos de un brontosaurio que aparecen por ahí, ¿no? Vamos al primer rasgo de esto que he definido como el autoritarismo absoluto, el absurdo. Si se quiere, hay estas teorías literarias que depararon. Ricardo citaba un ejemplo en Dostoyevski. Dostoyevski describió aspectos del totalitarismo, incluso antes de que el totalitarismo existiera. Y fundamentalmente Kafka escribió El proceso antes de haber conocido el totalitarismo. Y cuando uno se zambulle en las páginas del proceso, esa novela fascinante y al mismo tiempo monstruosa en la historia que relata, lo que ve es la descripción, si se quiere, más clara, ¿no? Más desde lo humano. La mejor descripción del totalitarismo la hizo Kafka antes que cualquier politólogo, sociólogo, economista, cualquier tipo que trabaje sobre la realidad de la sociedad y de la política. Y Kafka es un hombre de la literatura. La explicación de por qué un escritor, antes de haber conocido, porque él ya había muerto cuando el totalitarismo desembarcó en su querida Praga, país curioso porque es un país ligado a la literatura. Tomás Masaryk, el que inventó Checoslovaquia, o uno de sus ideólogos, ¿no? El que planteó Checoslovaquia antes que Checoslovaquia existiera, era un escritor. El mejor descriptor del totalitarismo era un escritor, y Václav Havel, ¿no? Como también lo señaló claramente Ricardo, era un dramaturgo, era un hombre que escribía de teatro. Pero digo, para explicar por qué Kafka lo vio, hay una hermosa teoría que también es una teoría literaria y la plantea, por ejemplo, Piglia en su libro Respiración Artificial, ¿no? Donde dicen que en un café de Praga se reunían una vez por semana un joven pintor austríaco y un joven escritor checo, y que todos los parroquianos de ese café de Praga deparaban en ese dúo que una vez por mes se reunían en ese café, porque era un diálogo raro. En realidad no era un diálogo, solo hablaba el pintor, el joven pintor austríaco, mientras que el joven escritor checo solamente escuchaba. Esta teoría literaria nos está diciendo que Kafka aprendió el totalitarismo escuchando las ideas que le contaba ese joven pintor que era Adolf Hitler. Que Hitler, antes de ser el Führer, fue un pintor de cuadros del estilo impresionista de Viena, de Austria. Pero es una teoría literaria que tal vez no sea verdad, y a la vez, tal vez, esa imagen del joven pintor que descubría algo monstruoso escuchando las ideas que vomitaba sobre la mesa, su coparroquiano, me parece que es una de las formas más viables para tratar de entender este fenómeno. El absurdo, entonces, es uno de sus rasgos, y por eso una de las mejores descripciones la hizo esa novela en la cual un personaje es sometido a un juicio ridículo que atraviesa su vida, la convierte en un vía crucis, y él nunca llega a enterarse ni siquiera por qué y de qué se lo estaba acusando en ese juicio. El segundo rasgo, la segunda señal de identidad, el relato por sobre la realidad. Bueno, había en las postrimerías de la Unión Soviética, cuando ya la gente se atrevía a hablar, empezó a hacerse popular un chiste en la Unión Soviética,
En los totalitarismos, la prensa no es más que un parlante que difunde la voz del poder, ¿cierto? No hay obviamente prensa libre, los periodistas son reproductores del relato del gobierno y solo reproductores del relato del gobierno. Lo que también implica decir que el periodismo, como vocero del poder, que es un poder totalizante, tiene respuestas para todo, para todos los males, para todos los problemas que se presentan. El totalitarismo tiene una respuesta, y es una respuesta total, no da lugar a réplica. Entonces dice este chiste que una señora una vez llama a la radio de Moscú, pide con los periodistas, le pasan con el servicio informativo y la señora le dice: ustedes que son periodistas y por ende lo saben todo, ¿no? Nosotros los periodistas en el totalitarismo en realidad estamos reproduciendo lo que nos baja de arriba, pero tenemos respuesta para todo. Ustedes que son periodistas y por ende lo saben todo, ¿pueden decirme cómo va a ser el futuro? Y el periodista de la radio le responde: sí, señora, con el futuro no hay problema, el problema es el pasado, que cambia permanentemente. Este chiste soviético muestra ese rasgo del absurdo. El pasado es lo que no puede cambiar, el pasado tiene que ser una cosa quieta. Sin embargo, y lo refleja también George Orwell, otro de los ejemplos de que la literatura describió mejor al totalitarismo que la politología, Orwell en 1984, en esta novela el personaje, Mr. Winston Smith se llamaba, trabajaba en el Ministerio de la Verdad. ¿Y a qué se dedicaba el señor Smith en el Ministerio de la Verdad? A reescribir la historia permanentemente, a estar reescribiendo el pasado y adecuándolo a las necesidades que el poder totalitario va requiriendo en las distintas circunstancias. En estas circunstancias necesitamos que el pasado sea así, que tal prócer sea bueno y que tal otro sea malo. En otras circunstancias vamos a necesitar en una de esas dar vuelta a eso, y ahí estaba Winston Smith reescribiendo la historia. Eso, el Ministerio de la Verdad, es una de las pruebas del absurdo, que es una de las señales de identidad del relato. En la abolición del individuo hay muchas señales de las que habló Ricardo y que me parecieron muy importantes, que son más trágicas de estas, que parecen caricaturescas, que estoy describiendo yo, pero de esta dimensión del absurdo se desprende la realidad en la cual el poder puede volverse total. La dictadura se convierte en la dictadura absoluta. ¿Cuál es la diferencia entre una dictadura no totalitaria y una dictadura totalitaria? En la dictadura no totalitaria, la imposición del poder tiene como símbolo el policía y la cachiporra policial, ¿no es cierto? La represión, ¿no? Los símbolos son la represión, el chorro de agua de los tanques hidrantes, los gases lacrimógenos. La dictadura es represiva, el totalitarismo no llega a la represión. El signo del totalitarismo no es la cachiporra policial y el gas lacrimógeno. El totalitarismo actúa en la antesala de la represión, inhibe la rebelión, la prohíbe primero en la cabeza de la persona. La persona se prohíbe a sí misma rebelarse, manifestarse, expresar lo que verdaderamente piensa. Esa inhibición es el signo del totalitarismo. Diríamos, la dictadura común es una expresión torpe del totalitarismo. El totalitarismo es la dictadura absoluta, es la expresión más acabada, más monstruosa de la dictadura. Ricardo hacía referencia a la monstruosidad de las estadísticas, ¿no? Y cómo para explicarla uno necesita una vida. A eso el propio Stalin lo resumió en una frase,
¿no? Cuando dijo, la muerte de un hombre es una tragedia, la de 1 millón, una estadística. Es una frase, si se quiere, una frase tan monstruosa como real, como descriptiva, ¿no? Como profunda, si se quiere. La muerte de un hombre es una tragedia, la de 1 millón es una estadística, ya no logro captarla, pasa de largo en mi mente. Esa es la importancia de Ana Frank. Ana Frank personalizó la criminalidad del totalitarismo nazi, en este caso en su invasión a Holanda. La abolición del individuo, la desaparición del individuo, para mí es otro tema central, y como siempre hay que recurrir a la literatura o a veces al cine para encontrar las mejores descripciones, mejores que la sociología. Hay una película alemana, La vida de los otros. sí, en alemán sería Das Leben der anderen o algo por el estilo, que es La vida de los otros, que cuenta cómo un agente de la Stasi, el capitán Biesler, creo que se llamaba, convencido de que lo que hacía servía para defender la patria, la República Democrática Alemana, o Alemania comunista, y convencida que por salvar el hombre nuevo y el futuro de la sociedad proletaria, a lo que se dedicaba como agente de la Stasi era a sembrar de micrófonos las casas de los disidentes y a auscultar su vida. Les penetraba la intimidad. Esa película tuvo una gran fuerza descriptiva. Una cosa es describir y otra cosa es ver en una historia de un grupo de personas cómo se disolvía la intimidad, cómo el habitante de un sistema totalitario sabe que su intimidad está intervenida, que el teléfono de su vida está pinchado, recluye su pensamiento en términos absolutos. Entonces pasa a tener una falsa vida, una falsificación de la vida. Y otro dato que anotaba, que lo mencionó Ricardo, es eso de la sociedad de delaciones, ¿no? Se acumulan servicios de inteligencia porque incluso tiene que haber espías espiando a los espías, ¿no? Hasta que se convierte la sociedad en una extensa red de delaciones. Todas las personas pasan a ser espías de sus semejantes. Y esto es uno de los aspectos más monstruosos de la abolición del individuo. En la dictadura militar en la Argentina salió la imagen del pacto de sangre, ¿no? Los militares que torturaban trataban cada vez de meter más gente en la sala de tomar otros militares para que eso, estar en una sala de tortura, ver asesinatos, lo convierte en cómplice. Ese era el pacto de sangre. Y eso era uno de los rasgos monstruosos de la dictadura militar en Argentina. La imagen del pacto de sangre es trasladable a un nivel total de una sociedad con la delación. Son todos espías y todos delatores del que está al lado. Es una sociedad que simula la solidaridad entre todos y que está basada exactamente en lo contrario. Está basada exactamente en la desconfianza absoluta. Solo la desconfianza absoluta entre los semejantes permite al Estado ejercer un rol totalizante, ¿no? Un rol total. Si yo intervine sus intimidades, puedo auscultarla como el capitán Bielsa. Si yo los he convertido, yo he estado, los he convertido a ustedes en delatores de sus semejantes, si yo he logrado, primero, disolver su individualidad, penetrando en sus intimidades, y luego convirtiéndolos a ustedes en enemigos y desconfiados de sus semejantes, yo rijo sobre ustedes. Esta sociedad es presentada como la sociedad de los iguales, la solidaridad total, y está basada exactamente en lo inverso. Está basada en la desconfianza absoluta del que está a mi lado, del que está a mi lado. Ahora, este
por supuesto que hay ejemplos aún presentes y ejemplos que ilustran con mucha claridad, porque también hay grados de totalitarismo. Yo creo que el totalitarismo en Cuba no tiene el mismo grado que el totalitarismo en Corea del Norte. Creo que Corea del Norte es una de las expresiones más acabadas del totalitarismo. Y la prueba es que una de las señales de identidad, el absurdo, en Corea del Norte llega a niveles estratosféricos. Imagínense una sociedad donde oficialmente se estudiaba en las escuelas, en los textos, que el líder y fundador Kim Il-sung, por ejemplo, podía estar en muchos sitios al mismo tiempo, tenía la facultad de multiplicarse, donde el líder Kim Il-sung podía leer el pensamiento de los otros. Imagínense una sociedad donde los niños en la escuela estudian como historia real que el hijo de Kim Il-sung, el primogénito, o sea, Kim Jong-il, cuando nació, su nacimiento fue anunciado por dos fenómenos: un doble arco iris sin lluvia. Con lluvia es fácil un arco iris. Aquel fue sin lluvia, y fueron dos, sobre la cumbre del monte Patku, que es en la mitología de la península coreana. Allí habitaban los dioses que crearon a los dos pueblos, al pueblo manchú del otro lado de la frontera y al pueblo de la península coreana, ¿no? Dice que la historia real, no la mitología, la historia que estudian como historia real, que el doble arco iris sin lluvia sobre la cumbre del monte sagrado y un ruiseñor que iba de ciudad en ciudad comunicando en lengua humana, hablaba en la lengua de los hombres, que estaba por venir el hijo del gran líder. Así se enteraron los coreanos que iba a venir Kim Jong-il, quien lideró el país tras la muerte de su padre Kim Il-sung, hasta que murió él y el poder pasó a Kim Jong-un, el actual líder. Cuando uno se asoma a Corea del Norte, ve el resultado más acabado de la sociedad totalitaria, que es una sociedad donde realmente el individuo abolido termina siendo un autómata capaz de inmolarse en masa por un designio del poder totalizante, porque el poder total pasa a ser en sí mismo una divinidad. O sea, yo creo que Corea del Norte es un ejemplo de la importancia que tiene el absurdo como señal de identidad y la importancia que tiene el relato por sobre la realidad, ¿no? Como señales de identidad del totalitarismo. Ahora, quiero decir una cosa, y esto es central en mi discurso para que sea verdaderamente complementario a lo hasta acá expuesto. El totalitarismo es mutante también. El totalitarismo va mutando y va apareciendo de distintos modos. Yo diría que en el siglo XX, que es el siglo donde más claramente se expresó el totalitarismo, en el siglo XX los países o eran totalitarios o no eran totalitarios. No ser totalitarios podía implicar ser una dictadura o ser una democracia. La democracia y la dictadura tenían en común no ser sistemas totalitarios. La dictadura estaba más cerca, pero no era totalitaria necesariamente. Entonces, así fue en el siglo XX. Lo que yo creo es que el totalitarismo del siglo XXI, y es acá donde las alertas tienen que estar muy encendidas, va a ser diferente y puede volver a tomarnos desprevenidos, porque va a ser diferente. Y diría, ya lo está haciendo. Si yo tuviera que elegir una expresión artística que mejor haya definido el totalitarismo que viene y que ya está haciendo, elegiría una película que en su momento, yo leí todas las críticas, ningún crítico vio lo que me pareció ver a mí, sin embargo defiendo con uñas y dientes mi visión sobre lo mismo. The Truman Show. The Truman Show me parece a mí una de las visiones más esclarecidas sobre el totalitarismo. El totalitarismo que viene, que ya está haciendo, tiene que ver
con la televisión. Es ahí donde está muriendo la intimidad. Con un agravante, la están sacrificando voluntariamente. No era el caso de Truman, pobre mi alma, el que lo habían criado adentro de un estudio de televisión, que él creía que era la vida real. Venía a ser el colmo del totalitarismo televisivo. No por nada, Orwell, en su libro 1984, como nombre del Estado totalitario lo llamó The Big Brother, el gran hermano. No es casual que el primer reality show se llamó El Gran Hermano. Lo que decía Orwell, el ojo que todo lo ve, el ojo que termina con nuestra intimidad. Cuando le preguntaron una vez en España a Miguel Ángel Solá, el actor, qué opinaba de los reality shows, Miguel Ángel Solá dijo: me parecen un experimento nazi. En ningún politólogo leí una explicación, o en ningún sociólogo una definición más clara que la que dio un hombre del arte. Creo que es un experimento nazi, creo que lo que quiso decir, más allá de lo nazi, un experimento totalitario, con el agravante de que los atrapados en la desesperación contemporánea, el ser o no ser del hombre contemporáneo, que es ser percibido o no serlo, ser un ganador o un loser, o winner o loser, esa presión destructiva que se ve sobre todo sobre los jóvenes, ¿no?, hace que muchos vayan y entreguen lo más preciado que tiene una persona, que es su intimidad. Entregando la intimidad dejo de ser un individuo, y van y la sacrifican voluntariamente en el altar del existir. Soy si me perciben, y me perciben si salgo por la tele. A mí me parece muy interesante reflexionar sobre estas mutaciones del totalitarismo que pueden volver a tomarnos desapercibidos. No dejar de pensar que vivimos en una sociedad donde todo se filma, donde la gente se está filmando todo el tiempo con sus teléfonos celulares, donde no hay movimiento que no sea registrado por alguna cámara, y donde nosotros los medios, porque yo soy periodista, somos capaces de cometer las peores indecencias. Lo hemos visto en Córdoba, en Río Cuarto, a partir de un crimen atroz, como el ojo de la prensa y fue a asomarse a la intimidad de un cadáver, el de Nora Dalmazo. Sabíamos todo sobre Nora Dalmazo, toda su intimidad, no teníamos la menor idea de dónde estaba el asesino, ni lo seguíamos al hacer, pero a falta de asesino nos regodeábamos con la intimidad de un cadáver, y nos regodeamos cruelmente. Si los cadáveres pueden perder la intimidad, creo que también en estos ángulos tiene que guiar la reflexión sobre el totalitarismo. Y finalmente quiero decir que la gran paradoja de este tiempo es que el totalitarismo ya no es como antes. Antes se era totalitario o no se era totalitario. Éramos una dictadura, una democracia, y otros eran totalitarios. Hoy vemos sistemas que no son totalitarios y que tienen elementos del totalitarismo. Por ejemplo, los regímenes populistas. Los regímenes populistas no son totalitarios y tienen elementos de las democracias. Tienen muchos elementos de la democracia, pero tienen elementos del totalitarismo. Por caso, el Ministerio de la Verdad. Los Winston Smith reescribiendo la historia todo el tiempo para hacerla funcional al poder. Pero no solo los populismos tienen o manejan instrumentos totalitarios. El caso Snowden es revelador de que también la democracia, las democracias más desarrolladas, también el Estado de Derecho, acá viene el rasgo absurdo o paradójico de la mutación del totalitarismo en este tiempo. El caso Snowden revela el Big Brother espiando masivamente en el nuevo canal de existencia, la nueva dimensión de la existencia, que es Internet. El ciberespionaje masivo
es una señal de que también el Estado de Derecho, en este caso Estados Unidos, está implementando instrumentos totalitarios. A propósito de qué está recurriendo, ha contratado al capitán Biesler, ¿no? al que en la vida de los otros ocultaba la vida y la intimidad de las personas. ¿A propósito de qué? Bien, yo lo planteé, y con esto redondeo, en un libro hace tiempo, que escribí cuando los aviones se incrustaron en las Torres Gemelas. Y el grueso de los analistas señalaban que habían sido atacados los máximos símbolos del capitalismo. Y a mí me dio la impresión de que no era el capitalismo lo que estaba siendo atacado, que había un fenómeno diferente, que era un golpe desde las profundidades del oscurantismo, pero el oscurantismo filosófico, el oscurantismo religioso, que las personas que habían planificado ese golpe eran millonarios, ultramillonarios, y que sus fortunas engordaban en el capitalismo. Uno, Ayman al-Zawahiri, es de una familia de la aristocracia médica cairota, una familia aristócrata de médicos que tienen las clínicas más importantes y más caras del Cairo. Él también es médico. Y Osama Bin Laden, bueno, sabemos que no era precisamente un hombre que tenía problemas para llegar a fin de mes con el salario. El tema no era un golpe al capitalismo. Lo que cayó, lo más importante que cayó el 11 de septiembre del 2001 no fue la Torre Gemela y un ala del Pentágono, sino pilares fundamentales del Estado de Derecho y de la sociedad abierta. El fanatismo religioso no es enemigo del capitalismo, es enemigo fundamentalmente de la sociedad abierta y la golpea donde tiene que golpearla para que se cierre. Y mi libro Dioses de la Guerra plantea como tesis fundamental eso, que la victoria de la resistencia a esa embestida contra la sociedad libre no se iba a ver en un campo de batalla con armas, no iba a estar en si caía o no caía Saddam Hussein o el régimen del Emir Omar en Afganistán, sino en cuántos derechos y libertades iban a perder los norteamericanos. Bueno, el caso Snowden le da la razón a mi temor y nos cuenta que no solo los norteamericanos perdieron derechos, porque habían sido golpeados donde efectivamente los quiso golpear el oscurantismo. Perdón si me excedí en algunos minutos.